Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Mi querido hermano y mi querida hermana, estamos contentos de estar otra vez por acá en Radio Costa Rica 930 AM compartiendo palabra de Dios para cada uno de los que nos escuchan. Recuerden que estamos estudiando el tema ¿quién es el cuerno pequeño? Ese tema lo empezamos hace 2 semanas. Hoy estamos estudiando o vamos a estudiar el tercero o la tercera parte de este tema ¿quién es el cuerno pequeño? Es importante que podamos comprender que debemos de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para poder saber los acontecimientos proféticos en el tiempo del fin. Antes de dar inicio al tema, quiero compartir un versículo con ustedes. Esta vez el versículo se encuentra en Mateo capítulo 7 y versículo 21. Mateo capítulo 7 y verso 21. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y repito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea que no solamente es decirle Señor, Señor para poder entrar al reino de los cielos. Y muchos creen que con solo decir o usar el nombre de Jesucristo ya pueden tener acceso al reino de los cielos. Pero dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar, heredar el reino de los cielos? Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, es importante que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, del Padre, es el que va a poder entrar en el reino de los cielos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Para poder saber qué es la voluntad de Dios, ¿a quién le pregunto? ¿Le pregunto a mi pastor? ¿Le pregunto al sacerdote? ¿Le pregunto al líder espiritual? ¿Le pregunto a mi padre? ¿A mi madre? ¿A quién le pregunto y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Pues mi hermano y hermana, para usted poder saber cuál es la voluntad de Dios, no tiene que preguntarle a un hombre, porque los hombres se pueden equivocar y muchos hombres se han equivocado a través de la historia de la humanidad. La única manera de poder saber cuál es la voluntad de Dios es yendo a la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la que nos dice cuál es la voluntad de Dios. La Biblia, como dice y como decimos, es la palabra de Dios. Dios inspiró a hombres para que escribieran la Biblia, pero sigue siendo la palabra de Dios. O sea que la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Y si la Biblia dice que algo es bueno, es correcto, es correcto. Y si dice que algo es malo, aunque el hombre, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese líder espiritual, llámese un familiar que yo tengo que sea muy sabio o que creo yo que es muy sabio, llámese cualquier persona, si contradice lo que dice la Biblia, no es correcto, está mintiendo. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, sigue diciendo el versículo, o dice el versículo, dice: porque en aquel día muchos dirán. ¿En cuál día?
en el tiempo del fin, en la venida de Jesucristo. Dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y cuánta gente ve usted en las iglesias? Líderes, pastores, sacerdotes y personas que dicen hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios, hacer exorcismos y cosas de estas en el nombre de Jesús. Dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les voy a decir, ¿quién es yo? Jesucristo dice, yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Importante, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, que nos ven y a través de estas frecuencias, poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios, por mí mismo, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios que me dice la Biblia es contraria a lo que me dicen las personas, llámese líder espiritual, llámese quien sea, entonces debo obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia es la que debe de regir mi pensamiento y lo que yo hago. Vamos a elevar una oración al cielo para poder empezar, o antes de dar inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque permite, Señor, que podamos abrir tu santa palabra, la palabra de Dios, en el cual está escrita tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder estudiarla, Señor, a poder escudriñarla, Señor, a poder leerla. Que no, Señor, oigamos solamente lo que dicen otros de lo que dice la palabra, sino que podamos corroborar, confirmar por nosotros mismos lo que dicen ellas y poder así hacer tu voluntad si está escrito, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que cada persona que nos ve a través de este medio, que nos escucha, pueda, Señor, ser bendecida también, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno y que podamos tomar decisiones a pesar de que estén contra lo que hemos creído, contra la tradición y contra lo que nos han enseñado nuestros padres, pastores, líderes y cualquier persona, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, ¿quién es el cuerno pequeño? Parte 3. La semana anterior y la semana tras anterior estuvimos viendo o empezando este tema, ¿quién es el cuerno pequeño? Recuerde que estamos viendo 10 características del cuerno pequeño para poder identificarlo. De hecho, ya lo hemos identificado y sabemos que el cuerno pequeño es un sistema que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Vimos en la primera característica que dice que sale del cuarto imperio, o sea, sale de Roma. Y vemos que el sistema, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es una prolongación del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano en el año 476 y en el año 538 después de eliminar, después de quitar, después de destruir a 3 imperios que son los érulos, vándalos y ostrogodos, entonces el sistema católico, apostólico y romano toma un poder mundial en el año 538. Ese poder se extiende por 1260 años hasta el año 1798. En ese tiempo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hacía lo que quería, ponía reyes, quitaba reyes. El que decía algo contra lo que ellos enseñaban era muerto, era perseguido, era encerrado, era encarcelado, eran quemados en hogueras. Aún una persona que leía la Biblia era prohibido leer la Biblia, porque si se leía la Biblia era castigado como hereje y era también quemado. Nos dice la segunda característica, arranca 3 cuernos. Como lo hemos dicho, 3 reinos que se opusieron al poder católico, que eran anticatólicos y eran perseguidores de los católicos, tuvieron que ser eliminados, exterminados, quitados del medio para poder llegar al poder. Los érulos, vándalos y los ostrogodos lo vimos hace 2 semanas. Entonces, cuando son quitados ellos, en el año 538 es quitado el último de estos 3 poderes, los ostrogodos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana llega a tener un poder mundial y a gobernar el mundo
de una manera total. La tercera característica vimos que es diferente de los demás cuernos, o sea, no gobierna con el poder de la fuerza, sino con inteligencia. Ya lo vimos. El cuarta característica tiene ojos como de hombre, o sea, es inteligente, demuestra inteligencia. La quinta característica dice, hablará palabras contra el Altísimo. Dice que hablará palabras contra el Altísimo, y vemos cómo este cuerno habla palabras contra el Altísimo. Ahora, en este momento vamos a ver la quinta característica, y vamos a ver, hablar palabras contra el Altísimo. Ya vimos esta característica hace la semana anterior. La sexta característica dice que crece más que sus compañeros. La séptima característica dice, persigue a los santos del Altísimo y los vence. Ahí fue donde terminamos la semana anterior, donde vimos la sexta característica que dice, persigue a los santos y los vence. O sea, es un poder también perseguidor. Antes de iniciar con el tema de hoy, que es el tema 8, quiero leer una carta que manda el Papa Martín V. El Papa Martín V fue el Papa en el año 1417 hasta el año 1431, y él le dirige una carta al rey de Polonia para que extermine a unas personas que predican la verdad en ese tiempo, que se llaman los husitas. Y dice el Papa, manda la carta del Papa a este rey de Polonia, dice, sabed el interés de la Santa Sede y de los de vuestra corona, te imponen el deber de exterminar a los husitas. Recuerden que estos impíos husitas se atreven a proclamar principios de igualdad. Sostienen los husitas que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a los hombres privilegiados el derecho de gobernar las naciones. Sostienen los husitas que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes y los sacerdotes. Por tanto, mientras hay tiempo, dirijan, le dice el Papa al rey de Polonia, dirijan vuestras fuerzas contra Bohemia, maten, hagan desiertos por doquiera, porque no hay nada más agradable a Dios ni más útil para la causa de los reyes que el exterminio de los odiados husitas. Vemos esta carta que manda el Papa que se llama Martín V, a un rey de Polonia, diciéndole que exterminen a los husitas, solamente porque ellos, los husitas, predicaban contrario a lo que enseñaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nos dice también, y quiero leer acá, una estimación de los muertos durante los 1260 años de hegemonía o de dominio papal. Dice, estimación del número de muertos. Esto es un libro de historia. Por el papado en la Edad Media y más tarde. Dice, por 2 o 3 siglos, muchos protestantes han dado cifras respecto al número total de la gente muerta, directa o indirectamente, por el papado durante la Edad Media. Las cifras dadas incluyen 50 millones, 68 millones, 100 millones, 120 millones, 150 millones de personas muertas durante los 1260 años de hegemonía papal. Son cifras que se dan, que no se puede realmente saber al final de cuentas cuánto es el número correcto, pero son las cifras que se están dando para esto. Sin embargo, hoy vemos el tema 8. O la característica número 8. La característica número 8 nos dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Entonces vemos que el cuerno pequeño tiene una característica. ¿A quién se aplicará esta característica? Dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Primeramente, si este poder nos dice Daniel capítulo 7 y versículo 25. Leemos Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, él hablará palabras contra el Altísimo. Perseguirá a los santos del Altísimo. ¿Quién va a perseguir a los santos del Altísimo? Nos dice que el cuerno pequeño. Ya vimos que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana cumple con esta característica. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Vimos también que él habla palabras contra el Altísimo, haciéndose Dios sin ser Dios, perdonando pecados sin ser Dios, que solamente Dios puede perdonar pecados. Dice también, intentará cambiar los tiempos y la ley de Dios. Entonces vemos también que una de las características es que intenta cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ahora,
Pregunta, ¿se puede cambiar la ley de Dios? El Salmo 119, 142, Salmo 119, 142 nos dice, hablando de la ley de Dios, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Dice que la ley de Dios es la verdad. La ley de Dios es verdad y no se puede cambiar. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y otras citas más, pero leo solamente esta en este aspecto. Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 dice, y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos con el propio dedo de Dios, o sea, fueron escritas por Dios mismo, los 10 mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Quién dijo los 10 mandamientos? Ya vimos esto en un estudio anterior. Dios mismo fue el que pronunció los 10 mandamientos, su ley, y el pueblo escuchó donde él la pronunciaba. Nos dice entonces que Dios es el que hace los 10 mandamientos, Dios es el que los da, y dice que su justicia y su ley son verdad, porque la ley de Dios es verdad. ¿Podrá Dios cambiar algo que él mismo hizo? ¿Podrá Dios cambiarlo? Y vea lo que nos dice Eclesiastés 3:14. Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 nos dice, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Dice, todo lo que Dios hace es perpetuo, o sea que es para siempre. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle, porque Dios es sabio, completamente sabio. Lo que Dios dijo hace 4000 años que era negro, sigue siendo negro todavía. Lo que Él dijo que era blanco, sigue siendo blanco todavía. Lo que Él dijo que era amarillo, sigue siendo amarillo todavía. Dios no cambia, lo que Él hace es perpetuo. Si Él dijo que es así, es así. No hay que agregarle, no hay que quitarle, porque es palabra de Dios y porque Dios lo dice. Pero a veces nos creemos más inteligentes nosotros los hombres que Dios y queremos interpretar las cosas que Dios ha dicho. Malaquías capítulo 3 versículo 6 nos dice, Malaquías 3:6 dice, y el Señor me dio 2 tablas de piedra, disculpen, Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Dice que Dios no cambia. O sea, como lo dijimos, si Él dijo que algo era malo hace 4000 años, sigue siendo malo aún. Y si Él dijo que algo era bueno hace 4000 años, sigue siendo bueno aún. Él no va a cambiar porque Él es Dios. Mateo capítulo 5 versículo 17 nos dice, Mateo 5:17 con respecto a la ley de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 17 fue en el tiempo de Jesucristo, es parte del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, cuando Él inicia el ministerio, Él dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley. Dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Eso dice Mateo capítulo 5 versículo 17, porque hay personas que dicen que Jesucristo abolió la ley cuando Él vino aquí a la tierra. Él no vino, y palabras de Él mismo. Búsquelo usted en Mateo capítulo 5 versículo 17, yo no he venido a abolir la ley, o los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Y puede seguir leyendo los versículos siguientes y nos hablan de que está hablando de los 10 mandamientos. Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, Él no va a cambiar. Fue el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo. Jesucristo no cambia. Apocalipsis 22:18 al 19 nos dice, yo testifico a todos que oyen las palabras de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. O sea, mi hermano, qué tremendo es quitar o añadir a las palabras que Dios ha dicho. La palabra de Dios es tal y cual es. Yo no puedo añadirle y no puedo quitarle. Lamentablemente hay un poder en la tierra que nos dice, Daniel capítulo 7 y versículo 25, intentará cambiar los tiempos y la ley de Dios. O sea que iba a querer cambiar la ley de Dios y así lo ha hecho. Ha cambiado la ley de Dios. Pero la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no cambia. La ley de Dios es verdad y siempre se va a mantener. Aunque el hombre la cambie, la ley de Dios siempre va a ser la ley de Dios. Y si usted quiere saber cuál es la ley de Dios, lea la palabra de Dios para que usted sepa. Ahora, quiero leer sobre
esto en un catecismo. Un catecismo es un libro que es hecho por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por eso quiero leerlo directamente del catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo básico sobre los 10 mandamientos? Dice: en el Antiguo Testamento Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, ¿cierto? En el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Jesucristo, eso lo dice el catecismo, en la ley evangélica confirmó los 10 mandamientos. Vea lo que dice. Están hablando de que Dios le dio los mandamientos a Moisés, cierto. Están hablando de que Jesucristo los confirmó, cierto también. Y los perfeccionó con su palabra y su ejemplo. Nuestro amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos a la iglesia. O sea, que ellos mismos dicen en el catecismo que nuestro amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos. O sea, que dicen que hay que guardar los 10 mandamientos y los preceptos de la iglesia. En definitiva, todos los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, y aún así como Cristo nos amó. Ahora, el catecismo viene con preguntas y respuestas. Casi siempre usted ve el catecismo, en este catecismo, el catecismo básico, después de esas palabras sigue una pregunta. Y dice la pregunta en el mismo catecismo: ¿basta creer para salvarse? Pregunta: ¿basta creer para salvarse? Y dice la respuesta: no basta creer para salvarse, pues dice Jesucristo: si quieres salvarte, cumple los mandamientos. O sea, el mismo catecismo dice que si usted quiere salvarse, debe cumplir los mandamientos. Ahora pregunta: ¿quién dio los 10 mandamientos? Pregunta el catecismo. Respuesta: Dios mismo dio los 10 mandamientos a Moisés y Jesucristo los confirmó, perfeccionó por su palabra y con su ejemplo. Pregunta según los 10 mandamientos. Pregunta según el catecismo, disculpen. Dice: ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Y ahora viene la lista de los 10 mandamientos según el catecismo. Dice: los 10 mandamientos de la ley de Dios son: 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas. 4. Honrarás a padre y madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No dirás falso testimonio ni mentiras. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Esos son los mandamientos según el catecismo. Si usted es católico o ha sido católico, ha hecho la confirmación, la primera comunión, estas cosas, se da cuenta al leer el catecismo que esto es lo que usted tiene que aprender para poder hacer la primera comunión y esas cosas. Entonces vemos que estos son los mandamientos según el catecismo. Ahora, importante, ¿cuáles son los mandamientos según la Biblia? Aquí traigo una Biblia. Esta Biblia es una Biblia católica. Esta Biblia es una Biblia católica. Esta Biblia, ahí puede ver usted en la pantalla, dice la Biblia para católicos, editorial católico. Dice editorial católico, dice. Esta Biblia es una Biblia católica y nos dice sobre los 10 mandamientos. Y quiero leerlos por acá. Se encuentran en Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Éxodo capítulo 20 versículo 1 en adelante. Éxodo 21 en adelante nos habla sobre los 10 mandamientos. Los mismos mandamientos que están escritos en esta Biblia, que es la Biblia católica, están escritos en la Biblia Reina Valera, en la Biblia Dios habla hoy. En todas las Biblias están los mismos mandamientos, porque lo que cambia un poquito es la manera de decirlo, pero es exactamente lo mismo. Nos dicen, Éxodo 21 dice: Dios habló y dijo estas palabras. Versículo 2, primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto donde eras esclavo. No tendrás otros dioses aparte de mí. Ese es el primer mandamiento en la Biblia católica. ¿Cuál es? No tendrás otros dioses aparte de mí. El primer mandamiento en el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo cambia un poco. Aquí dice: no tendrás otros dioses aparte de mí. El primer mandamiento en el catecismo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento en la Biblia católica y en cualquier Biblia que usted pueda tener, sea evangélico, sea bautista, sea metodista, el segundo mandamiento es el mismo. Nos dice en la Biblia: no te hagas ninguna imagen ni figura de lo que hay arriba en el cielo. Lo leo de la Biblia católica para que vean cómo lo dice acá. Dice: no te hagas ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo. Ídolo es una imagen. Dice: ni lo que hay abajo en la tierra. Arriba en el cielo, ¿qué es lo que hay? El sol, la luna, las estrellas, los ángeles y estas cosas que hay en el cielo. Dice: ni lo que hay abajo en la tierra.
o sea, todas las cosas que hay en la tierra, árboles, animales, y etcétera, etcétera, ni lo que hay abajo en el mar. No te inclines delante de ellos, dice el segundo mandamiento en la Biblia católica y en todas las Biblias. Dice, no te inclines ante estas imágenes, ni les rindas culto, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero trato con amor a 1000 generaciones los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahora nos dice el segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza, figuras, estatuas, nada de esta. Dice, no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. Eso dice el segundo mandamiento. Ahora, usted busca este mandamiento en el catecismo católico y no lo va a encontrar. En el catecismo católico no aparece. Este mandamiento fue quitado completamente del catecismo. Ahora en la Biblia católica sí aparece en la Biblia católica, pero la Iglesia católica, las personas que están en la Iglesia católica no estudian su Biblia, no estudian la Biblia. Lo que ellos estudian son los catecismos. Eso es lo que le dan a ellos para que ellos puedan estudiar, para que puedan comprender y para que puedan ser enseñados por la Iglesia católica. ¿Qué es lo que estudian los católicos? El catecismo, y usted, si es católico, se da cuenta de esto. Pero si usted busca el catecismo, que usted lo tiene que tener ahí, si hizo la primera comunión o alguna cosa de estas, si usted tiene el catecismo, se va a dar cuenta de que el segundo mandamiento no está en el catecismo, pero sí está en la Biblia, porque en la Biblia no lo pueden quitar. Entonces, en la Biblia católica y cualquier otra Biblia, el segundo mandamiento dice que no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay arriba en el cielo, etcétera, etcétera. Dice, no te inclinarás ni les rendirás culto. Este mandamiento está quitado en la Biblia. Por eso dice Daniel capítulo 7, versículo 25, del cuerno pequeño, dice, cambiará los tiempos y la ley. Se va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y ya fue quitado por lo menos un mandamiento de acá. El tercer mandamiento, según la Biblia, dice, tercer mandamiento, según la Biblia, nos dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Ese mandamiento en el catecismo está, pero es el segundo mandamiento. ¿Por qué el segundo en el catecismo? Porque el segundo mandamiento de la Biblia lo quitaron, entonces el tercero toma el lugar del segundo, y así va sucesivamente. El cuarto mandamiento en la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así lo dice la Biblia católica. La Biblia católica dice, acuérdate del día sábado para consagrarlo al Señor. ¿Del día qué? Sábado. Algunas otras Biblias, no la católica dice el sábado, pero algunas otras dicen acuérdate del día de reposo. Cuando usted ve la palabra reposo, tiene un asterisco. Ese asterisco nos dice que vayamos abajo. En la parte de abajito, el asterisco dice aquí equivale a sábado. O sea que es lo mismo, pero dice el mandamiento, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Dice, no hagas en él obra alguna, ni tú ni tu hijo. Comienza a hablar del día sábado. Ese es el cuarto mandamiento en la Biblia. Ahora, el tercer mandamiento en el catecismo, porque ya habían quitado uno, entonces van bajando. El tercero dice, en el catecismo dice, santificar o santificarás las fiestas. Ya en el catecismo no dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. Dice, santificarás las fiestas. Ahora, importante, ¿qué son las fiestas? Porque si el catecismo dice que hay que santificar las fiestas, hay que saber qué son las fiestas. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. El quinto mandamiento en la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. El cuarto mandamiento en el catecismo dice, honra a tu padre y tu madre. El sexto mandamiento en la Biblia dice, no matarás. El quinto mandamiento en el catecismo, no matarás. Igual. El séptimo mandamiento en la Biblia, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. Igual en el catecismo, nada más que un número menos. El noveno mandamiento en la Biblia, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El octavo mandamiento en el catecismo, no dirás falso testimonio, lo mismo, solamente que recuerde que quitaron uno, entonces van para atrás. Ahora, el último mandamiento en la Biblia, el último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que ame tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo.
Entonces dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, el último mandamiento. Ahora, en el catecismo quitaron un mandamiento, el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen ni semejanza, no te rendirás cultos, ni te postrarás ante ellos. Al quitar este mandamiento quedan solo 9. Entonces el último mandamiento de la Biblia, lo hacen en 2 mandamientos. Por eso el catecismo en el 9º mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Codiciar a la mujer. Dice el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Hacen 2 mandamientos de un solo mandamiento para poder completar los 10 mandamientos. Pero vemos importante aquí que hay 2 mandamientos en la Biblia católica y en todas las Biblias que no están en el catecismo. Uno, el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen ni semejanza. O sea, no adorarás imágenes, estatuas. Y el 4º mandamiento en la Biblia, que dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. Pero en el catecismo no lo quitaron, sino que le cambian el texto y ponen, santificarás las fiestas. Después del corte comercial vamos a ver lo que es santificar las fiestas y lo que es el segundo mandamiento. Antes de entrar al canto, que siempre tenemos por costumbre, recordarles que somos el Remanente Adventista CR. El Remanente Adventista CR nos puede escuchar por Radio Costa Rica de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede ver por Canal 19. En este caso, de lunes a viernes también, pero de 7 de la noche a 10 de la noche, Canal 19 nos puede estar viendo. Si quiere ver algún video que ya hayamos grabado, o si llegó a la mitad del video, o quiere ver unos videos anteriores a estos, puede buscarnos también en YouTube. En YouTube pone el nombre El Remanente Adventista CR. El Remanente Adventista CR. Pone ese nombre y va a poder encontrar más de o casi 300 videos ahí que usted puede ver para que pueda seguir estudiando con nosotros. Somos El Remanente Adventista. Nuestro número de teléfono 8314-7619. 8314-7619 es nuestro número de teléfono para alguna consulta que usted tenga. Nuestro hermano Carlos González va a estar recibiendo sus llamadas. Los martes tenemos oración, por pedidos de oración, sea por enfermedad, por dolencias, por alguna necesidad familiar, por trabajo, alguna cosa que usted ocupe. Usted puede llamar al hermano Carlos González en el número de teléfono que aparece en pantalla y puede hacer su petición para que el martes podamos estar orando por usted. Aunque no solo el martes, porque oramos todos los días, tenemos un grupo de oración, pero los martes vamos a estar orando en vivo por ustedes y por cada una de las peticiones. Recuerde que todos los jueves nos vemos con este programa. Recordarles también, mi hermano y hermana, que estamos obsequiando una serie de libros, una serie de folletos. Esos folletos son importantes para que usted pueda tenerlos en su casa y pueda estudiarlos. El primero de estos folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Los que tienen televisión o en internet nos pueden ver aquí en la pantalla qué sucede cuando una persona muere. En este folleto usted puede saber realmente la verdad sobre la muerte. El segundo de los folletos se llama La Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí puedes saber realmente lo que es la Segunda Venida, que es un evento que es visible y audible completamente. Hay versiones falsas sobre este evento, pero aquí usted puede ver lo que es la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos es el milenio y la segunda muerte. Importante que usted pueda saber por medio de este folleto y por medio de la Biblia lo que viene después de la segunda venida, el milenio y la segunda muerte. Cuarto folleto, el verdadero infierno, y es importante porque nos están engañando con respecto a lo que es el infierno. Aquí usted puede saber realmente qué es el verdadero infierno. El quinto folleto, la ley de Dios. Importante, estamos estudiando ahora sobre la ley de Dios también. La ley de Dios nunca ha sido abolida, nunca. Y aquí en este folleto nos dan las citas y versículos. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. Importante porque es el cuarto mandamiento. Un mandamiento que fue quitado y ahora se guarda un día que no es el día de guardar, que es el domingo. El domingo no es el día de guardar, es el día sábado en toda la Biblia. El séptimo de los folletos, el juicio investigador. El juicio investigador, porque hoy en día hay un juicio en el cielo donde nuestros nombres están siendo revisados, quitados o dejados. Estamos también teniendo un octavo folleto y un noveno folleto. El octavo folleto se llama, y lo tenemos aquí en pantalla, El sueño del rey Nabucodonosor. Este folleto es importante también para que lo pueda leer, lo pueda estudiar, porque nos cuenta la historia
proféticamente hablando del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. El noveno de los folletos se llama Las bestias de Daniel capítulo 7, después lo vamos a tener en pantalla, y el décimo de los folletos, ¿quién es el cuerno pequeño?, también para que usted lo pueda ver en pantalla. Después del canto vamos a seguir con el tema. Suenen dulces himnos, cantos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria de Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Leímos los 10 mandamientos directamente del Catecismo Católico, Catecismo Básico de la Iglesia Católica. En el Catecismo Básico leímos los 10 mandamientos y también leímos los 10 mandamientos en la Biblia, en este caso en la Biblia Católica, que es la misma Biblia Reina Valera, la misma Biblia Dios habla hoy, la misma Biblia, varias versiones que hay, lo que difiere es la manera en cómo se dice, pero realmente es el mismo. Ahora nos dice la Biblia que el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni semejanza, imágenes, esculturas de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Este mandamiento fue quitado en el catecismo, fue anulado, fue eliminado en el catecismo. En el catecismo este mandamiento no existe. Si usted es católico o ha sido católico, se da cuenta que este mandamiento no existe. Si no, puede ir a una librería católica y comprar un catecismo para que se dé cuenta de que no existe este mandamiento. Fue quitado. ¿Y por qué fue quitado? Lógicamente porque la Iglesia Católica Apostólica Romana está llena de imágenes. Por tanto, tenían que haber quitado este mandamiento. Pero el mandamiento está en la Biblia y dice que lo que Dios hace es perpetuo y no cambia, porque Él es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. El segundo mandamiento sigue vigente aún, pero quieren esconder este segundo mandamiento quitándolo del catecismo
Porque la Iglesia Católica o los católicos, las personas no estudian la Biblia, sino lo que estudian ellos es el catecismo. El cuarto mandamiento en la Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, o el día de reposo, que es lo mismo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, el sábado, es para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú ni tu hijo. Y habla del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento en el catecismo pasa a ser el tercero, porque fue quitado uno, y dice: santificarás las fiestas. Ahora, primeramente, el segundo mandamiento en el catecismo está eliminado, quitado. La Biblia nos dice con respecto a este mandamiento que no te harás imagen ni semejanza. Ya lo acabo de decir, no lo voy a repetir de nuevo, pero quiero leer Jeremías capítulo 10, la Biblia, y voy a leerlo directamente de la Biblia católica. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 10? En la Biblia católica que tengo en mis manos, una Biblia de editorial católico, nos dice Jeremías capítulo 10 en el versículo 2 en adelante, pero puede leer todo el capítulo. Dice el versículo 2: no sigan el ejemplo de las naciones, dice, no sigan el ejemplo, o sea, dice, no sigan las creencias, no sigan las prácticas religiosas de otras naciones. Le está hablando aquí al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en este tiempo, y le dice: ustedes no pueden seguir el ejemplo de otras naciones. ¿Por qué? ¿Qué hacían otras naciones? Dice: ni se dejen asustar por las señales del cielo como cometas, como eclipses y estas cosas que la gente veía como pronósticos de cosas que iban a suceder. Pero dice: no sigan el ejemplo de las naciones, ni se dejen asustar por las señales de los cielos, como esas naciones lo hacen. ¿Cuáles naciones? Las naciones paganas. Versículo 3: la religión de esos pueblos no vale nada. Dice: la religión de esos pueblos no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque es falsa. Pero dice: la religión de esos pueblos no vale nada. Y vea lo que dice: cortan un tronco en el bosque. ¿Qué hacen en el bosque? Cortan un tronco. Un escultor lo labra con un cincel. O sea que el escultor comienza con un cincel a labrar y sacando material de ese tronco, y al final de cuentas, ¿qué es lo que forma? Una imagen de este tronco. Dice, luego, cuando ya sale la imagen, dice, lo adornan con plata, con oro. Lo aseguran con clavos y martillo. Lo aseguran para que no se caiga. Para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros, dice acá. Dice la Biblia misma, y estoy leyendo la Biblia católica, dice: los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar. Hay que cargarlos con ellos. ¿Pueden hablar los ídolos, las estatuas? No, hay que cargarlos. Usted ha visto una procesión donde viene la gente caminando vestidos de romanos y muchas cosas, y viene con una carreta o alguna cosa, y el ídolo sobre esta carreta o sobre este carro o sobre algún vehículo de estos. ¿Por qué viene sobre el vehículo? Porque no puede caminar. Entonces dice: hay que cargarlos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que a nadie hacen mal ni bien. Ellos son ídolos solamente, son estatuas. No pueden hacer ni mal ni pueden hacer bien. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme? El Rey de las Naciones. Tú mereces ser temido. O sea, nos dice que tenemos que temer a Dios, pero no a las imágenes o ídolos o esculturas. Entre todos los sabios y reyes del mundo no hay nadie como tú. Todos ellos, ¿quiénes son todos ellos? Los ídolos, dice, todos ellos son necios. No tienen ninguna inteligencia, nada puede enseñarles. Un pedazo de madera. O sea, ¿qué puede aprender usted de un pedazo de madera? Pero la gente va a una iglesia y ve ídolos, estatuas, que fueron hechas por hombres más débiles que Dios. Y un hombre débil hace algo más fuerte que él mismo, porque todo ídolo, toda estatua, toda imagen es hecha por un hombre. Dice: es un pedazo de madera, nada puede enseñarles. Usted no puede aprender nada de una imagen de esta. Entonces vemos que el mismo Jeremías, la Biblia, estoy leyendo la Biblia católica, nos dice que es vanidad los ídolos, que no caminan, tienen que ser cargados, no pueden enseñar. ¿Qué nos dice Isaías 46 con respecto a esto? Isaías 44. Isaías 44, versículo 9 en adelante leemos. Versículo 9 nos dice, hablando también sobre la idolatría y sobre las imágenes, dice, y estoy leyendo, repito, de la Biblia católica, dice: ninguno de los que hacen ídolos vale nada.
ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman, que tanto quieren. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Disculpe la palabra, pero esa palabra viene en la Biblia católica. Dice, los que le dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla, como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Dice, el que funde una estatua, el que hace una estatua para adorarla, como si fuera Dios, pierde su tiempo. Todos los que la adoran quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Dice, veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes de martillo. Lo trabaja con un brazo fuerte, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe agua, se cansa. O sea que una persona que se cansa, una persona que se le acaban las fuerzas, va a ser algo más poderoso que él. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice, o veamos el escultor. Toma las medidas con la regla, traza el dibujo con lápiz y compás, y luego trabaja con escoplo. Así hace una estatua, dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. ¿Qué hace el escultor? Hace una estatua y luego esa estatua la ponen en un templo. ¿Para qué? Para que la gente llegue a arrodillarse y a adorarla y a pedirle a una estatua que no sabe, que no habla, que no ve, que no oye. Dice el versículo 14, o también alguien planta cedros, la lluvia los hace crecer, después tendrá cedros para cortar, o si prefiere cipreses o robles, y los cuida en el bosque hasta que estén bien gruesos, los árboles. Luego la gente los usa, estos árboles, para el fuego. Se llevan unos pedazos para calentarse con ellos, y se llevan otros para cocer pan, y otros pedazos los usan para hacer esculturas, estatuas de un dios, y se inclinan a ella para adorarle. Imagínense, una parte del árbol sirve para echarla en la chimenea, en el fuego, para calentarse, y la otra para hacer una escultura y para adorarla. Dice, o también la mitad de madera que le pone uno al arder en el fuego, la asa para carne, se usa para un asado y queda satisfecho, también se calienta con ella. Entonces comienza a hablar de eso, no sigo leyendo más, puede leer todo el capítulo de Isaías 44, pero nos habla de que los que hacen estatuas para adorarlas, el mismo que la hace, el escultor, es una persona débil, que pierde la fuerza si no come, se cansa, envejece, y él, usted cree, mi hermano y hermana, que hace algo más poderoso que él. Una imagen a la cual usted se arrodilla y le ora, y esta imagen le va a cumplir sus deseos y le va a hacer milagros. No, mi querido hermano y mi querida hermana, este mandamiento fue quitado del catecismo porque la iglesia está llena de imágenes, de ídolos, lamentablemente. Y lo más lamentable es que mucha gente va tras estas imágenes a adorarlos. Una vez al año en Costa Rica y en todo el mundo va la gente tras una imagen, millones de personas, pidiéndole un milagro a una imagen. Imagínese usted, va la selección de nuestro país a jugar un partido y se llevan también la imagen de aquí para allá, como si la imagen le fuera a hacer un milagro. Pero la Biblia nos dice que no hay que adorarlas ni postrarse delante de ellas, porque son solamente imágenes hechas por los hombres. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es para el Señor tu Dios, el séptimo día es el sábado. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y todo lo que hay ahí. El séptimo día reposó. Por tanto, el Señor bendijo el día séptimo y lo santificó. El día sábado es bendecido y santificado por Dios. El catecismo católico quitó este mandamiento y puso en lugar de él un mandamiento que dice santificar las fiestas. ¿Por qué hoy la mayoría de iglesias santifican o guardan el domingo en vez del sábado bíblico? ¿Sabía usted que la primera ley dominical, cuando Jesucristo vivía en la tierra, Jesucristo guardaba el sábado?
Recuerde que Lucas 4:16 dice que él iba a la sinagoga todos los sábados, iba a la iglesia, a la sinagoga, todos los sábados como era su costumbre. Los apóstoles siguieron guardando el sábado después de la muerte de Jesucristo. Hasta el año 321 fue que Constantino, el emperador romano, hizo el primer cambio de sábado a domingo. Nos dice la ley esta, se llama primera ley dominical de Constantino. Constantino se convirtió, entre paréntesis, entre comillas, al cristianismo en el año 313. Dice Edicto Constantino, libro del Cuerpo de Derecho Romano Civil, tomo 4, página 333, nos dice: decretos de la Roma Imperial, edicto de Constantino, ley dada por el emperador Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo de la era cristiana, relativa al descanso, y es como sigue. Y dice que todos los jueces y todos los habitantes de las ciudades, todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del Señor Dios Sol. ¿Descansen cuándo? El venerable día del Señor Dios Sol, o sea, Dominis Dei Solei. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece que a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña como el día del sol. Ahí que se debe dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. ¿Cuál día dice que hay que guardar? El día del Dios Sol. Por eso, mi hermano y hermana, el domingo se llama domingo porque viene de Dominis Dei Solei, día del Señor Dios Sol. Es el día domingo. El domingo es el día del sol. Es el día que en la antigüedad pagana se guardaba para venerar al sol. El domingo, el primer día de la semana. El primer día del mes también se veneraba el sol. Eran días escogidos para esto. Pero ahora, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana quita este mandamiento el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del catecismo, y pone en su lugar: guardarás o santificarás las fiestas. Leemos un catecismo, el tiempo se nos está yendo. Leemos el catecismo que dice en pregunta: ¿cuáles son las fiestas que habla el catecismo? Las fiestas, recuerde que dice santificar las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas que dice el catecismo? Y dice: día en que todos los católicos, las fiestas que dice el catecismo dice en el tercer mandamiento: santificará las fiestas o guardará las fiestas. Dice: día en que todos los católicos están obligados por pena de pecado mortal a ir a misa y a abstenerse de trabajos serviles no necesarios. O sea que en ese día de guardar las fiestas, los católicos están obligados por pena de ir a misa. Dice: además de todos los domingos, o sea, no solamente los domingos se incluyen santificar las fiestas, pero también otros días, que vamos a verlo. Además de todos los domingos del año, la Santa Iglesia ha establecido otros días que existen las mismas obligaciones que en domingo. De acuerdo con la ley actual, esos días son 10. 5 de Nuestro Señor, 2 de la Santa Virgen y 3 de los santos. Eso lo dice el Catecismo Católico. ¿Cuáles son estas fiestas que hay que santificar? Primera, y con esto voy a terminar con estas 10 fiestas. El 1 de enero, que es la octava de Navidad, o sea, 8 días después del nacimiento de Jesucristo. Ahora recordemos que Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo nació a eso de finales de septiembre o principios de octubre. Sin embargo, celebran la octava Navidad, que es una fiesta de guardar. O sea, el 1 de enero hay que ir a misa obligatoriamente. Segunda fiesta, el 6 de enero, se llama la Epifanía, o sea, la aparición. Tercera fiesta, el 19 de marzo, que es el día de San José. La cuarta, la Ascensión del Señor, que es el séptimo domingo de la Pascua. La quinta, la Santísima Trinidad. La sexta fiesta que hay que guardar, según el Catecismo Católico, el Corpus Christi, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. La séptima fiesta, los días de los santos San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio. La octava fiesta, la Asunción de la Virgen María, que es el 15 de agosto. La Asunción. Aquí en Costa Rica se celebra el 15 de agosto, el Día de la Madre, pero realmente lo que celebra la Iglesia Católica es la Asunción de la Virgen María, que la Virgen María subió al cielo en un 15 de agosto, cuando dice la Biblia que los muertos están muertos y nada saben. O sea, ella está esperando la segunda venida. La novena, la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre. Y la última fiesta de guardar se llama la Navidad o Nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre. Son 10 fiestas que tienen que guardar la Iglesia Católica según el Catecismo
aparte de todos los domingos, de ir a misa en esos días. Cuando dice el catecismo, santificarás las fiestas, está hablando de esas fiestas. De esas 10 días, aparte de todos los domingos, tiene que santificarlos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto y qué dicen otros catecismos? La próxima semana vamos a tener que seguir con este tema, el cuarto tema de quién es el cuerno pequeño. Pero usted, mi hermano, puede estar claro de que la Biblia dice que no hay que orar imágenes, segundo mandamiento, la Biblia católica, y dice que hay que guardar el día sábado. La Biblia católica también. El catecismo dice completamente lo contrario. ¿Qué está usted o qué va usted a obedecer? ¿Va a ser la voluntad de Dios, lo que dice la Biblia, o lo que dice el hombre a través de un libro que se llama el catecismo? Dice Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si la Biblia dice, mi hermano y hermana, y usted puede tener la Biblia en su casa, tal vez no la estudia, tal vez ha estudiado el catecismo por mucho tiempo, pero la Biblia dice, la Biblia es la que me dice a mí lo que yo tengo que hacer y lo que me tengo que regir. No un sistema, no una iglesia que aunque tenga yo de nacimiento, he sido católico, los que han sido católicos, aunque lo diga la iglesia, si la Biblia dice lo contrario, la Biblia es la que nos va a dirigir y la que nos va a guiar. Que el Señor pueda bendecirles. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo